Bueno, en Loja, por ejemplo, si me pide hablar de Loja, yo tengo con pena que decir que los escritores, los narradores, los poetas están destacando. Para citarle una nomás a un poeta, a Andrea Rojas, y ha obtenido 2 premios nacionales. La Casa de la Cultura tiene un taller de escritores. Yo fui parte de ese taller hace mucho tiempo, pero a mí me dijeron que un tallerista que está más de 3 años ya está demasiado tiempo. Era la enseñanza durante 3 años. Yo creo que me estuve esos 3 años. A cambio de unas horas de clase, daba talleres los sábados. Bueno, me parece que en Loja están fallando los narradores. Escriben, por supuesto, en narraciones cortas. Hay mejores narradores que de novelas largas. Ahora estaba por leer, todavía no la termino, a la novela de La Jugada de Darío Jiménez. Pero hay pocas novelas. El premio Miguel Riofrío, que lo estableció la Casa de la Cultura, es una especie de termómetro para saber cómo van los narradores en Loja, y no hay uno que haya ganado ese premio. Bueno, yo lo gané la primera vez, pero yo no soy cuento este rato. No estoy hablando de mí, no quiero hablar de mí. No lo han ganado desde allí ningún lojano. Incluso se han abierto a veces los sobres para ver si no hay lojanos interviniendo en el concurso. ¿Qué pasa? Eso me contó alguna vez Diego Naranjo, que era para ver si había escritores lojanos interviniendo en el concurso de Loja. Y no era que no había, sino que no te enviaban trabajos de calidad. Entonces, para mí, el trabajo de escritores es más difícil que el de poeta. Claro, si el poeta tiene el talento que debe tener, porque para mí la poesía es más difícil que la narración. Yo empecé siendo poemas, pero no me quedé allí porque a tiempo me pasé a la narrativa, que es más difícil, es más lenta, más elaborada, pero más de acuerdo con mi propia persona. Pienso que hay como una naturaleza humana, o una segunda naturaleza humana, el de escuchar cuentos, escuchar historias. Yo para mí escribí una ponencia que la presenté en un cuento de Cuenca, el animal narrativo. Hablo del animal narrativo porque el hombre es un animal narrativo. Le gusta contar historias y le gusta que le cuenten. Desde el niño, cuéntame un cuento desde el hijito antes de acostarse. Hay una naturaleza para las historias. Y alguien dice que el hombre nació para contar sus propias historias, sus propios sufrimientos, porque no hay historia que no esté, como si mezclada con el dolor, con el sufrimiento humano. Entonces, para mí, los narradores están fallando en Loja. Pero se necesita de mucha, también, a lo mejor sea muy poco el tiempo para calificar eso, para opinar sobre ese tema. Los narradores se hacen con mucha paciencia, con muchos años de trabajo. Lenin también asomó con una novela interesante, con 2, creo. 2. Bueno, entonces, faltan narradores en Loja. Porque además, imagínense, yo me he podido dedicar a escribir. No, una persona cualquiera necesita un trabajo para vivir. Que no creo que quiera estar viviendo en la casa de sus padres, comiendo de sus padres, para seguir escribiendo, para poder escribir. Los padres no lo consideran un escritor como hijo, como un fracasado. Entonces es una profesión a espaldas de muchas opiniones. Y eso demora, eso exige mucho esfuerzo. No puede ser uno escritor solo de fines de semana ni de fiestas de guardar, sino de todos los días. Y de eso no se recibe a cambio nada. Entonces, para mí, a lo mejor hay que esperar todavía, pero de los narradores se puede decir que les falta empuje, les falta dedicación, por lo menos, leer mejor, experimentar en la narrativa. Los poetas no hay que decir nada, más bien hay que elogiarlos. Hay muchos poetas jóvenes. Ya le mencioné a Andrea, que es la que más conozco, que están muy bien. Entonces, los narradores jóvenes, en general, yo creo que, como todos fuimos jóvenes alguna vez, tienen una voluntad de escribir y se acabó. Hay que esperar con el tiempo lo que ese tiempo de dedicación a la escritura
produzca. El Ecuador siempre tuvo Loja también en especial. El Ecuador tuvo fama en cierto tiempo, por ejemplo, por los años 30 había la generación o el grupo de Guayaquil, que también tenía en Cuenca. En Quito también tenía sus representantes. Después el grupo de la Bufanda del Sol, también los Sánsicos, eran grupos notables. En Guayaquil eran los Sicoseos. Entonces se dejaba ver grupos así muy, como así, notables, empeñadísimos en trabajar. Y los talleres de escritores que había en Quito también, la pequeña Lulupa, había, ¿cómo se llama este amigo? Raúl Pérez Torres también tenía otro taller. Aquí en Loja empecé yo el taller, incluso con la ayuda de escritores como Francisco Proaño, que venían aquí en Loja a ayudarnos un poco al trabajo de dirigir el taller. Después ya cogió vuelo propio y lo dirigíamos nosotros. Lo dirigía yo en última instancia. Pero lo abandoné cuando vi que no eran responsables. Había la tarea para ser tallerista de presentar un cuento para cada sesión. Por ejemplo, usted va a presentar un cuento, usted otro cuento, usted otro cuento. Y con copias para repartir entre los talleristas y comentarlos. Y comenzaron a fallir cuentos de este sábado, que no he tenido cómo, que no sé qué, no sé cuánto, las talleristas, las mujeres, a venderse, ¿cómo se llama? Esmalte de uñas, maquillajes, y los veía allí con cositas así. Se me subía el coraje a la cabeza y dije, esto no dura si es que sigue así. El siguiente sábado de los trabajos me fallaron, creo, 2 o 3 sábados y lo dejé. Yo no podía trabajar así. Era una cosa bien responsable. Además, cuando yo corregía un texto con la mejor buena intención del mundo, con la experiencia propia, con el deseo de que esos textos mejoren, y no les daba la gana tomar en cuenta las correcciones, tampoco me interesaba con gente así. No querían aprender, porque la experiencia uno la pone a favor como si la pone a disposición de los que no tienen experiencia, con todo el cariño del mundo, porque el trabajo de escribir es una cuestión de amor, de trabajo, de amor al trabajo, de amor a las palabras, de amor a la literatura en general. No es una tarea sin sentimientos, es una tarea de amor. Esa paciencia no la tiene esa paciencia que hay que dedicarle a una historia, no la tiene otro sentimiento humano que el del amor. El amor es paciente. Uno va detrás de una mujer años de años hasta que la consigue. Ese sentimiento también acompaña al escritor, y eso no se vio allí en el taller, y yo lo dejé abandonado por esa razón. Ahora sigue funcionando, ya va a 33 años, y de ese taller no ha asomado ni un ganador del premio Miguel Riofrío. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya no hace ni falta comentario ninguno.